Hablemos con las chavalas. Pongamos en remojo los prejuicios y hablemos de sexualidad. No queremos promover las relaciones sexuales, sino que tomen decisiones informadas. Cultivemos el amor propio, fomentando su autoestima, diciéndoles que son únicas, importantes, que valen muchísimo como personas. Platiquemos de las redes sociales, cómo prevenir o responder al acoso, supuestos enamoramientos o incluso ofertas de empleo sospechosas. Hablemos de los mitos del amor romántico, que nos han entrenado para sacrificarnos y aguantar por amor, y eso es violencia. Animemos a que hagan un plan de vida, que hablen de sus sueños y los pasos que darán para cumplirlos en un periodo determinado. Respetemos sus opiniones, aunque no estemos de acuerdo. Así aprenden a ser independientes y autónomas. Una chavala que tiene buen trato, es escuchada, libre e informada, está más protegida. Por la salud de mujeres y adolescentes, información, prevención, atención integral. 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. ¿Qué es violencia obstétrica? Es una forma específica de violencia contra las mujeres. Es cualquier acción o falta por parte del personal de salud que cause daño físico o psicológico a la mujer durante el embarazo, parto o posparto. Se puede dar tanto en los servicios de salud público como privados y está generalizada en todo el mundo. Puede manifestarse como tratos humillantes o denigrantes, falta de información, imposición de procedimientos médicos no deseados, negación de la atención adecuada, no permitir ser acompañada por un familiar o amistad, discriminación por raza, etnia, clase social o cualquier otra condición personal. Las mujeres embarazadas tienen derecho a un trato humanizado, digno, sin violencia ni discriminación. Tienen derecho a ser protagonistas de todo el proceso. No hay silencio que nos limite. Y aunque a veces estemos tristes, como molenillo en vaso de tiste, le damos vuelta a ese mal chagüite. Toca esta campana, chavalo, chavala. Baila a tu manera, abuelo, abuela. Que baile la suegra también con la nuera. Esta radio es muy buena para la sordera. ¿Cómo dice? A tocar esa campana por cada compás se lo gana, que espanta el mal cuando nos canta. Conéctate a esta voz cada mañana. Tilintilán, tilintilán, tilintilán. Yeah, rise. Conéctate a esta voz cada mañana. El colectivo de mujeres de Matagalpa presenta Y ahora yo tengo la palabra, un espacio radial de discusión, análisis y reflexión de temas relacionados con nuestra vida diaria. Escúchenos a esta hora y por esta emisora. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas. Muy buenos días amigas, amigos oyentes. Un saludo para usted que esté en nuestra sintonía, esperando que haya pasado un excelente fin de semana. Saludos a toda la audiencia que nos está sintonizando desde La Lupa, desde Agenda Propia, Intertextual y Entre Patrias, que nos acompañan en la transmisión de este su programa Y Ahora Yo Tengo la Palabra. También saludos para las mujeres de la Radio de Todas, la radio feminista de El Salvador, que también está en nuestra sintonía, y además Galería New. Saludos a Ruselma Herrera. Hoy nos acompaña en este tema sobre el fenómeno del niño. Bienvenida, Ruselma, ¿cómo estás? Muchas gracias, Argentina. Pues aquí, ya con lluvia en Managua, que es como una cuestión tan esperada por los calores que han estado haciendo y, bueno, otras partes del país donde también finalmente está lloviendo, pero creo que es el mejor contexto para hablar de este tema que has propuesto, porque hasta que uno sufre y sufre
estos calores, estos bochornos, esta desesperación porque haya lluvia. Quizá tenemos que sufrir mucho para que la mayor parte de la gente empiece a entender el valor de cuidar las condiciones favorables a que llueva y puede comprender las dimensiones que tiene estar enfrentando de cara a este año ese fenómeno tan fuerte del niño. Pues entonces, a veces uno tiene que sufrir para poder aprender. Y creo que, bueno, pues estamos en la Tristemente, línea. aprendemos por mal. Y la gente en el campo, ahorita que mencionaba lo de la lluvia, la gente en el campo ha estado esperando la lluvia como agua de mayo. Nos dicen unas entrevistadas que hoy van a compartir su sentir en este programa. Y también vamos a compartir un video y un podcast acerca de lo que hace el fenómeno del niño. Un nuevo estudio, Ruselma, que advierte que el planeta está ingresando en su sexta extinción masiva debido a la alarmante pérdida de biodiversidad de la actividad humana que la gente hemos provocado. Pues este informe fue elaborado por investigadores de la Universidad Wing University Belfast, que está situada en Irlanda del Norte, y concluye que casi la mitad de la especie animal del planeta están en declive, pero que a diferencia de las anteriores extinciones masivas, la actual ha sido causada en su totalidad por el ser humano. Y en Centroamérica, bueno, se habla de las afectaciones por el fenómeno del niño, pero ¿qué es esto y cómo nos va a afectar? Vamos a ver un video que nos cuenta sobre esta situación. La llegada del niño exige tomar acciones. La organización de la FAO alertó sobre la necesidad de tomar acciones ante la llegada del niño, ya que el impacto podría ser severo y aumentaría la sequía y el riesgo de inseguridad alimentaria. Centroamérica se enfrentará a un fenómeno conocido como el Niño, de severo a moderado. Se prevé que provocará mayor sequía y el riesgo de inseguridad alimentaria de millones de personas, alertó la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO, que alentó a la región a usar la tecnología para transformar los cultivos y adaptarlos al clima del futuro. En El Salvador, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales proyecta este fenómeno inicie en julio, ocasionando aumento en la temperatura y una disminución gradual de la cantidad de lluvia. Adomirán Sánchez Perací, coordinador subregional para Mesoamérica y representante de la FAO en Panamá y Costa Rica, señaló que el niño es un fenómeno ya conocido. Hay tecnología, información previa y sus consecuencias se pueden enfrentar desde varios frentes, entre ellos el acceso a variantes de semilla más productivas que las que ahora usan en el corredor seco centroamericano. El Niño se caracteriza por el calentamiento anormal de la temperatura superficial del mar en el Océano Pacífico ecuatorial, central y oriental, lo que desencadena eventos climáticos extremos como sequías, inundaciones y tormentas en todo el planeta. La FAO estima hay un 90% de probabilidad de que su impacto sea de moderado a severo. Esta expectativa ha generado muchas preocupaciones, muchas iniciativas de gobiernos para prepararse en Centroamérica, especialmente para el corredor seco, cuyos territorios sufren más intensamente las consecuencias del Niño, indicó el funcionario. El corredor seco es una franja que atraviesa El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, en la que viven más de 10 millones de personas, muchas dedicadas a la pequeña producción de granos básicos. El 80% de los pequeños productores viven en la pobreza y muchas personas se ven obligadas a migrar del corredor seco, donde se registran largos periodos de sequía seguidos de lluvias intensas. Bueno, según la FAO, ¿verdad? Va a haber un impacto severo y habla de sequía bastante fuerte que incluso va a afectar la alimentación, Roselma. Vos me decías el otro día que esto ya se sabía, ya se manejaba. Además se espera que el niño entre como entre junio, julio, por ahí de este año. ¿Qué podemos esperar para Nicaragua ante este impacto del niño?
Bueno, yo una de las cosas que quisiera pues como reiterar es que siento que la situación se conoce, no en detalle, pero sí como comportamiento general del clima desde hace rato, porque los científicos no paran de hacer estudios, cada vez hay monitoreos, cada vez hay seguimiento más preciso. Por ejemplo, hay boyas especiales que están puestas en el Pacífico, en el Pacífico de América del Sur, para conocer con la mayor precisión posible cómo está cambiando la temperatura a nivel de las aguas superficiales del océano y de las aguas más profundas, cómo está la temperatura de la Tierra. Y bueno, y los científicos vienen advirtiendo, vienen señalando lo que puede pasar. Pero el mundo productivo, las grandes corporaciones, los gobiernos, los poderes económicos que manejan al final las grandes actividades que generan emisiones de gases que calientan más el planeta, no quieren atender lo que dice la ciencia. Han sido realmente muy pocos los espacios que se han abierto para apegarse pues a las advertencias. Y por otro lado, siento que las organizaciones de las Naciones Unidas, que la FAO, siempre van rezagadas respecto a la dimensión de los problemas. O sea, los problemas son graves y entonces viene la FAO pues y explica ahorita que efectivamente hay un niño de moderado a severo. Unos estudios más recientes de los científicos dicen un niño muy fuerte, ¿verdad? Hay una alarma, hay una insistencia en que nos preparemos para eventos extremos. Pero, ¿qué está haciendo la FAO para que todos los gobiernos que son parte del sistema de las Naciones Unidas atiendan con suficiente anticipación estas advertencias? ¿O qué se está haciendo desde todos los organismos de Naciones Unidas y de todos estos espacios internacionales donde se discute, se concertan los problemas para que se cumplan? Porque uno lo que siente es que son discusiones importantes las que se dan. Yo nunca he estado pues en un foro de esos, pero los sigo, veo los acuerdos, y entonces grandes reuniones mundiales con todos los actores, ¿verdad? Y al final siguen haciendo lo que no deben de hacer. Ayer mismo en Holanda hubo una protesta, ¿verdad?, de un sector de la población exigiéndole al gobierno que deje de seguir asignando tanto dinero de su presupuesto para lo que son actividades que funcionan con derivados del petróleo. Porque una cosa es lo que se discute y otra cosa es lo que se hace. Y hay países, ¿verdad?, que supuestamente se han comprometido, pero no están cumpliendo en términos de sus prácticas económicas en la industria, en las grandes corporaciones, con lo que se ha advertido y se ha acordado. Pero luego hay países como el nuestro, como Centroamérica, porque ya tenemos que hablar de la región, nos pasa lo mismo a todos estos países, donde se sigue talando el bosque, donde hay miles y miles de focos de calor y unos centenares de incendios forestales que acaban con los árboles, pero que además dañan toda esa biodiversidad que se está muriendo. Cada que hay un incendio, se muere la biodiversidad del suelo. Y esa ceniza que queda no es suficiente para sustituirla, pues. Y realmente estamos en una carrera suicida, diría yo, porque cuando vos ves el mapa satelital de Honduras y de Nicaragua, parte de Costa Rica, un poquito menos, y El Salvador y parte de Guatemala, te dan ganas de llorar. Es decir, está ardiendo una parte del bosque, que es lo poco que tenemos. Entonces no puede uno más que decir, bueno, estas instituciones van rezagadas respecto a la gravedad de los problemas. Y si todos estos organismos internacionales, por ejemplo, visitaran Honduras y se dieran cuenta de la terrible escasez de agua que hay en la capital, no quiere decir que no haya en otros lados, pero es lo que digo más el seguido. Hay gente que recibe el agua cada 20 días, cada mes. Hay más de 200 colonias que no tienen ni siquiera agua, no tienen conexiones, ¿verdad?
Entonces, y si vemos en el caso de Nicaragua, pues sí, hemos estado enfrentando escasez en algunos puntos. Sin embargo, no hay todavía lo suficiente conciencia de cómo cuidar el agua. De tal manera que la política educativa de Centroamérica, yo diría de todo el continente y a lo mejor de otras partes del mundo, porque también vemos estos fenómenos en países de Asia, de África, está rezagado. O sea, no estamos teniendo la educación que tenga que ver directamente con la gravedad de la crisis climática que tenemos. Sin embargo, cuando se dan otro tipo de acontecimientos, como es el trabajo en línea, por decirte algo, por el que surgió por la pandemia, todo el mundo se pone a tono con el manejo de la tecnología, con el uso de estas formas de trabajo, y cuando vos ves ya se desmontaron los trabajos en oficina. Eso tiene unas ventajas para las empresas, ¿verdad? Yo diría menos para la gente, pero ¿por qué lo hacen tan rápido? Y de este tema de la sequía, de los fenómenos extremos, de la necesidad de tener árboles, de aprovechar esta década que es la última que tenemos para salvar de alguna manera los ecosistemas, como que a la gente le entra por un oído y le sale por el otro, ¿verdad? No están tomando en serio que estamos destruyendo nuestras condiciones de vida. Y por eso es que yo pues creo que hay que reclamarle, no solamente a los que talan el bosque, no solamente a los que contaminan las fuentes de agua, a los que están lanzando las aguas sin depurarlas desde plantas de tratamiento que ya no funcionan bien o que no han tenido mantenimiento adecuado, desde las zonas francas, desde distintas actividades industriales, sino también pues a las autoridades y a las Naciones Unidas, porque al final se gasta mucho dinero en todas estas conferencias, en todas estas cosas, y no está sirviendo para mucho, pues porque ya vamos, como señalan los estudios, a alcanzar 1.5 grados como medición de lo que está subiendo la temperatura promedio, porque no es que ese 1.5 sea la temperatura, sino que es el indicador de si la Tierra se está calentando más o si se está enfriando un poco. Y realmente no parecemos seres inteligentes los humanos, pues no sé qué nos está pasando, pero mi esperanza está más en la gente que está en el campo, en la gente que puede, con más sabiduría y con más influencia de sus ancestros, entenderlo y empezar a dar pasos más fuertes, porque a nivel de las ciudades hay personas que ni los ríos conocen, creen que el cauce del Edén es un río, ¿verdad? Y a nivel, entre más grandes son las ciudades, menos conciencia se tiene de lo que significa proteger los recursos hídricos, de protegernos de todas estas situaciones. Entonces, que hoy podamos explicar un poco más cómo se origina este fenómeno del Niño, pero cómo viene a agravar las condiciones que ya tenemos acumuladas. Es como que a un paciente que tiene una enfermedad grave, ¿verdad?, le aparezca una enfermedad terminal. Entonces, si ya nosotros tenemos una atmósfera que tiene una acumulación muy alta de calor, porque hay una cantidad de gases que se llaman efecto invernadero. ¿Por qué? Porque crean como una alfombra que cuando entran los rayos solares a la atmósfera nuestra y llegan a la Tierra, cuando ellos rebotan para salir, esa capa de gases no le permite salir. Entonces es como que estás en un sauna, que hay un techo que no te deja que esos rayos reboten y salgan y se quedan en la atmósfera. Entonces eso te crea una temperatura muy alta que no es la natural, porque sí, siempre han habido fenómenos de variaciones climáticas, pero cuando vos tenés una manera de producir en los países grandes, desarrollados, o cuando tenés tala del bosque, o erupciones volcánicas, o incendios forestales, o una cantidad de actividades productivas que emanan metano, como sucede cuando se descompone el estiércol del ganado.
o cuando vos harás demasiado los suelos y haces que se libere el carbono que está atrapado en las raíces, ¿verdad? O en la tierra. Entonces todo eso es como que vos le vas poniendo más combustible a esa cantidad de gases que ya tenemos con el dióxido de carbono, que lo produce todo lo que es quemar combustible. Combustible de aviación, combustible de barcos, de transporte, de taxis, de buses, la maquinaria que opera con diésel o con gasolina, ¿verdad? Y eso es una cosa que no para. Minuto a minuto en todo el planeta hay esas actividades. Y eso haciendo que se concentre más, que esa alfombra, por decirlo de alguna manera, se haga cada vez más densa y que cada vez retenga más calor. Eso es lo que nos está provocando ese nivel de transformación en el clima. Pero ahora se viene un fenómeno del niño fuerte, que significa que es la otra cara del fenómeno, que es la niña. La niña fue lo que estuvo dominando de alguna manera los últimos 3 años. Pero el niño se expresa en un calentamiento de que ahí se está concentrando las corrientes de agua que se han desplazado de la zona de Australia por el Pacífico, vienen concentrándose en esta zona, digamos, al lado de Ecuador, al lado de Perú. Pero desde hace años se sabe que este fenómeno lo que nos indica es cómo se están moviendo las aguas, qué temperatura tienen, cómo se están moviendo los vientos, y cuando se hace ese monitoreo te permite advertir que el fenómeno del niño puede ser muy neutro, puede ser severo, puede ser leve, puede ser normal. Y la alarma está en que el nivel de calentamiento de las aguas es tan alto que no se tenían registros de esos niveles. Pero cuando el océano está en condiciones normales, absorbe parte de ese calor que está en la atmósfera, absorbe ese CO2, ese dióxido de carbono, y se lo lleva al fondo del océano, donde están las praderas marinas, donde están plantas que nos ayudan a guardar el carbono también. Pero cuando las aguas están calientes, no se hace esa captación y la atmósfera sigue teniendo más calor. Pero contrario a captar mucho carbono, libera calor, porque el vapor de las aguas del océano, como están calientes, libera vapor que se va a sumar a esa alfombra que ya tenemos de estos gases que se llaman efecto invernadero, ¿verdad? Que son diversos, pero que sí tienen que ver con la actividad humana. Y al sumarle estas emanaciones del océano que van liberando calor para la atmósfera, a nosotros se nos convierte en un infierno el clima. Entonces ese calor, ese bochorno, esa sensación térmica tan elevada es lo que hemos estado experimentando en el campo, en la ciudad. A mí me escribe gente de las zonas más diversas, de comunidades rurales, y me dicen: Ruth, es que esto no se aguanta, nunca hemos tenido este clima, no solo en Managua, no solo en Chinandega, León. Y hay zonas donde la gente ha estado literalmente llorando por la lluvia, porque hay una desesperación. Ya está igual que León, me decían un día de esto, porque los calores están insoportables que no se aguantan. Tanto así que mucha gente ha llegado al hospital con problemas de infarto. Claro, y esa desesperación de no saber qué sigue, de no saber qué va a pasar, ¿me entendés? Entonces yo digo, qué trágico que Nicaragua, que Centroamérica, que otros países tengamos que llegar hasta esto, cuando muchas personas tenemos 20 años hablando de esto, tenemos 10 años insistiendo en que reforestemos, en que favorezcamos la regeneración natural, en que se deje de talar el bosque, en que pongamos plantas, en que llenemos, aunque sea de maleza, pero que los suelos estén cubiertos. Porque el otro fenómeno que se da es que cuando vos tenés los suelos descubiertos, sin maleza, sin frijoles, sin maíz, sin árboles, esa radiación solar que entra calienta el suelo, y los microorganismos que viven en el suelo, que son los que nos permiten tener una buena producción, tener fertilidad, se mueren,
porque no aguantan esa temperatura. Entonces estamos perdiendo biodiversidad también en el suelo. Y entonces si tenés una advertencia de que vamos a tener un niño fuerte con menos precipitaciones de las normales y que va a haber zonas donde va a llover mucho y probablemente tengamos inundaciones, pero van a haber otras zonas donde no va a haber mucha lluvia o casi nada, como en el corredor seco, efectivamente. Sí. Ahí de por sí la lluvia es de 700, 800 milímetros al año, pero puede ser que sea de menos y que hayan lluvias muy escasas. ¿Cómo va a vivir esa gente? ¿Cómo va a producir? Y ahí en el video se habla de semillas adecuadas a la sequía. Yo sinceramente no creo que ningún país de Centroamérica esté preparado con semillas, y si hay son muy pocas, ¿verdad? Pero cómo está preparada la educación de nuestros campesinos, de los pequeños productores, de los jornaleros del campo, hasta de los grandes productores que están más preocupados por ver cuál es el modelo que está sacando Tesla para el vehículo más caro que se quieren comprar, que sea híbrido, que sea eléctrico, pero no están pensando en que realmente tienen muchos suelos descubiertos. No están pensando en la regeneración natural que hay que permitir. Entonces hay que educarse aceleradamente para saber primero cómo enfrentar esta situación, pero luego cómo contrarrestarla con cambios en la manera de producir, de manejar los suelos, de hacer las actividades productivas y cómo adaptarnos a este proceso, que puede ser transitorio si actuamos correctamente o que puede establecerse más tiempo si no respondemos. De ahí es la importancia de que este fenómeno, que es global, ¿verdad?, no sea ajeno a todos los que estamos viviendo en cada parte del planeta, porque la verdad es que si todos hacemos algo distinto, vamos a cambiar las condiciones que más nos afectan. Sí, por ahí Momo Miao nos decía en un mensaje, a ver si nos lo vuelven a poner, recuerden mandar texto también, usted puede escribirnos al Facebook, al YouTube, o puede mandarnos ahí a nuestro WhatsApp que siempre aparece en pantalla. Momo Miao nos dice, gracias por explicarlo también, nos falta tanta educación y tantas mejores prácticas. Así es, Momo Miao, hay que ir cambiando. Primero hay que informarnos, hay que educarnos, pero también hay que cambiar en las prácticas. Quería compartir también dos audios de dos mujeres rurales que están preocupadas por la sequía y están esperando la lluvia como agua de mayo. Como decía vos, que ya en algunas zonas está lloviendo, pero en otras todavía no ha llovido. Vamos a ver qué nos dicen estas dos compañeras del área rural. Bueno, como mujeres trabajadores del campo, nosotros los alegramos con la lluvia que la estamos esperando, decimos el agua de mayo la estamos esperando porque con eso nosotros trabajamos la tierrita, ya tenemos la tierra preparada para sembrar los frijolitos, para sembrar el maíz, porque nosotros los del campo, los campesinos vivimos de la producción de frijoles, de maíz y verdura. Entonces ahorita estamos en una crisis de agua que no tenemos ni para regar las plantas del patio, sino que ahí están sufriendo las plantas, entonces estamos desesperados para que llueva, porque de eso como pobres, de eso vivimos, de la tierra, de todo lo que producimos en el campo. Entonces estamos desesperados esperando la lluvia de mayo. Estamos aquí, como dice el dicho, esperando la lluvia como el agua de mayo, o el agua como la lluvia de mayo, porque la necesitamos urgente, el agua nos está escaseando, el calor aumenta, no tenemos a veces hasta ni para refrescarnos unas 2 veces al día para bajar la presión del calor, y también porque es necesaria para sembrar nuestras parcelas, nuestros solares, sembrar las plantas de tomate, de chiltón, el maíz, los frijoles. El agua es indispensable en nuestra vida, mejora nuestra salud, es como indispensable pues en nuestra cocina, muchas cosas necesitamos el agua. Bueno, siguen esperando el agua como agua de mayo. Y la verdad es que
no está fácil la cosa porque la presión está aumentando, dicen las compañeras, por tanto calor y ni siquiera tienen agua para estarse refrescando. Y esto va a afectar muchísimo la producción alimentaria, Roselma. Eso es lo que más angustia, ¿verdad? Porque con esta sequía y no tienen cómo sembrar, cómo producir, la cosa se nos va a poner más seria y la canasta básica cada día va para arriba, ¿verdad? Y si se afecta la alimentación, es para todo el mundo, no solo para la gente del campo, sino para la gente de la ciudad que solo la consumimos. Sí, yo creo, Argentina, que este es un terremoto a nuestra conciencia, es una sacudida que nos tiene que dar a todos la oportunidad de cambiar, porque si nosotros somos seres inteligentes y guardamos un poco el teléfono celular que creemos que es el que nos da la inteligencia, ¿verdad? Pero es al revés. Los que diseñaron esa tecnología lo hicieron para que nosotros la utilicemos para mejorar nuestros conocimientos, para actuar con responsabilidad. Y nos hemos vuelto dependientes, desde niños chiquitos a los que irresponsablemente le dan un celular para que no llore, ¿verdad? En el campo y la ciudad. Dejemos de lado ese aparato que nos tiene como enajenados, nos tiene entretenidos, a veces en cosas muy secundarias, muy tontas, y empecemos a pensar, somos seres que tenemos que saber que hay muchas civilizaciones que lograron enfrentar problemas tan duros como estos y que salieron adelante. Pero que si entendemos el mensaje es, ya sabemos que nuestra seguridad alimentaria está en riesgo porque sin agua no vamos a tener los cultivos que necesitamos. Pero nuestro cuerpo no puede vivir sin la cantidad de agua necesaria, porque cuando se dan estas temperaturas tan altas a las que nuestro cuerpo no está acostumbrado, nosotros no estamos configurados, por usar una palabra que ya es común, nuestra anatomía, nuestra biología no está diseñada para esas temperaturas tan altas. Es diferente para quien vive en el desierto del Sahara, que ahí fue concebido, que genéticamente ya tiene defensa, que ahí vive en 40, 42 grados de temperatura. Nosotros no, nosotros somos de un clima tropical de tipo de montaña con humedad. Entonces, tenemos que saber que eso afecta a nuestra salud y que nosotros debemos estar preparados, toda la familia, desde muy chiquitito hasta muy grande, sea del campo o de la ciudad, debe saber que nuestro cuerpo no está adaptado a esas temperaturas, como tampoco estamos adaptados para vivir en Groenlandia o para vivir en los polos, ¿verdad? De tal manera que nosotros tenemos que saber cómo actuar, cómo hidratarnos, cómo evitar estar en el sol. Las jornadas de trabajo tienen que modificarse en el campo y en las ciudades, porque no es posible que la gente que trabaja recogiendo la basura, haciendo cable, dando mantenimiento, esté trabajando en las horas de mayor insolación. Hay que modificar los horarios de trabajo. Pero también hay que estar en la sombra. ¿Y cómo vas a estar en la sombra si no hay árboles? Si hay casitas pobres y hay casitas de ricos, las de ricos llenas de cemento y las de los pobres el patio pelado, que ni siquiera un palo de limón siembran. Ahí andan viendo quién les da un limón, una naranja. Todos, absolutamente todos, tenemos que sembrar árboles, de preferencia que nos den comida. Tenemos que sembrar plantas que tapen el suelo, porque va a retener humedad, mientras que un suelo pelón va a escurrir el agua. Pero también tenemos que entender que hay que poner enramadas, porque si usted tiene una enramada de chayote o de granadilla o de flores, hay unas flores bellísimas para enramada, y usted se sienta debajo de esa enramada, va a tener varios grados menos de temperatura. Y hay que entender que hay que estar advirtiendo a si las personas mayores o si los niños muestran alguna señal de cansancio, de mareo, de sensación de desmayo, pues hay que saber esos primeros auxilios. Pero también que no hay que ponerse ropa de color para estar captando más el sol, los colores oscuros, sino más bien colores claros. Porque nosotros tenemos en el cerebro, en la parte baja, una glándula que se llama hipotálamo. Y el hipotálamo es el que regula la temperatura de nuestro cuerpo, como que fuera un termómetro
que nos va a regular. Y ese órgano pequeñito, que es tan importante, está trabajando en ver cómo regula tu temperatura para que no te dé un choque térmico. Está ocupado en eso. Y el cerebro se desentiende de otras funciones, porque si vos estás sudando mucho, si vos tenés dolor de cabeza, si vos estás mareado, hacemos trabajar más, porque está viendo él cómo te regula la temperatura. Entonces uno tiene que saber que hay que tener agua para bañarse 1, 2, 3 veces al día, especialmente las personas obesas. Y hay que observar la piel para ver si la piel tiene salpullido, porque se dilatan los vasos sanguíneos y vos tenés más concentración de la circulación de la sangre en tus extremidades. Hay una cantidad de cosas que son muy sencillas y la gente de antes las sabía, pero ahora ya nadie nos transmite conocimiento, ¿verdad? Sí. Y ahora hay que volver a aprender de todas estas cosas, pero aceleradamente, y explicársela a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes y decirles que eso tiene que ver con el clima. Pero que ese clima va a mejorar si nosotros todos este año sembramos. De hecho, en el suelo hay semillas que están ahí porque la naturaleza las puso. Cuando llueve, brotan. Agarremos esas plantitas que brotaron, ni siquiera les estoy diciendo hagan viveros porque es demasiado pedirle a alguna gente. Hay otra gente que sí lo hace. Esas plantitas, cuando ya tienen como 1/4, hagamos un hoyito, aflojemos la tierra y vayamos haciendo hileras de arbolitos cerca de la casa. Y aunque sea con poquita agua, si no llueve, reguémoslos, ¿verdad? Quitémosle todo lo que pueda estarlos tapando para que ellos se desarrollen, ¿verdad? Y no quitemos la maleza. La maleza ayuda. Solo la quitamos en el redondel del arbolito, porque la maleza ayuda a retener humedad. Eso lo pongo como un ejemplo tan sencillo, porque hay gente que dice, es que yo no tengo para vivir, es que yo no tengo para comprar árboles. Si los árboles te los da la naturaleza, ahí nacen maderos, nacen de todas las especies, arbustos y árboles. ¿Y quién no puede pedirle a un vecino que le regale un pedazo de la enredadera que tiene, ¿verdad? O un esqueje de un bambú. El bambú tiene la ventaja de que pega rapidísimo, de que retiene humedad, de que retiene los suelos, pero yo siento también que además de desconocimiento hay mucha comodidad, hay mucha pereza, hay mucho yo que pierdismo, ¿verdad? Porque la gente se encierra más bien a estar usando el celular para chatear, para ver videos, para cosas, y tiene pereza de hacer ese trabajo. Yo confío mucho en las mujeres. Pero también hay poco afecto a la naturaleza, Roselma. El otro día platiqué con una compañera de la costa atlántica y me decía cómo en la costa de generación en generaciones se va inculcando ese amor al cuidado a la naturaleza. Y ya las niñas y los niños van trabajando desde esa lógica. En cambio, en el occidente, por así decirlo, la gente a veces ni valoramos el tuquito de patio que tenemos y en vez de sembrar árboles vamos poniendo platas de cemento. Entonces es una cuestión cultural también que tenemos que... Es cultural y por eso te digo que esta crisis climática es un terremoto que nos tiene que sacudir todos los cimientos, porque ese muchachito o ese hombre que está todo el día pegado al celular y que no quiere trabajar se va a quedar sin comida. Y no tiene que salir la mujer a ver dónde fía, a ver dónde consigue, a ver con quién hace un trueque para darle de comer. Lo que tiene que decir, mira mi muchachito, vamos a trabajar, vamos a buscar arbolitos, vamos a plantar, vamos a ir a ver cómo está la fuente de agua. Y si la fuente de agua está pelona, hay que reforestarla. Porque puede ser este año, y puede ser el próximo, y puede ser el que sigue. Y puede ser que no tengamos agua. Pero hay mucha comodidad. Y yo pienso que las mujeres somos clave en romper esa falta de actividad que hay en algunos núcleos, en los miembros de la familia, porque realmente en el campo vos ves gente que tiene su parcela bien bonita, que se esmeran en trabajarla. Hay ejemplos, pero también desde el otro extremo, de gente que dice que yo soy pobre y cuando le mandan la remesa, se va a un centro comercial a comer comida rápida, andan comprando cualquier cantidad de cosas, todo se repite en el celular si ya no sirve, y hay que dejar ese consumismo enfermizo atrás, porque al final es nuestra vida lo que está en juego.
Sin Así agua es. nadie puede vivir, nadie puede producir. Y hemos dejado que se tale el bosque del país y hay mucha gente que ha guardado silencio, ¿verdad? Que, ay, ¿qué vamos a hacer Tristemente. si lo están acabando? Pero tenemos que empezar a sembrar millones de árboles. No me importa a quién le van a Claro. servir. En la medida en que sembremos millones de árboles y en la medida en que dejemos la maleza, si no tenemos cosecha, es mejor tener la maleza que detiene las corrientes, que ayuda a retener humedad en el suelo, que evita la erosión y que por otro lado eso hace que la biodiversidad se recupere. Pero ¿quién nos está enseñando eso en las escuelas? Son pocos los espacios de medios de Muchísimo. comunicación que hablan de esto y hay un montón de gente que ignora, no solo a nivel de la población, sino entre las autoridades, entre los empresarios, entre los productores, porque no ha habido el hábito de que nos eduquemos en estos temas. Y ahí la UNESCO, que es otro organismo de las Naciones Unidas, yo le reclamo y le digo, ¿cuál es la política de actualización, de formación de los que estamos en este planeta que han seguido? Porque hay toda una burocracia que gana muy bien, que hace 2, 3 discursos, que saca uno que otro consultor a hablar de cosas, pero el tema es cómo se está gobernando en cada país el suelo, el bosque, el agua, las prácticas productivas y cómo en otros se siguen haciendo producciones que emiten cada vez más gases, cada vez más elementos que van digamos, a acelerar este calentamiento global. Entonces, Lucelma, pero hay sí, una defensora de derechos humanos, Eva Molina, que ella nos cuenta lo que está pasando en el área rural, en Matagalpa. Vamos a escucharla para que nos comente sobre esa situación. ¿Oíste? vamos. Estamos esperando el invierno con mucha esperanza por todo lo que esto implica para las personas, para la producción, para las fuentes de agua, para la crianza de animales, para los bosques, para toda la fauna, la flora y los humanos en sí. Este año tenemos que tomar en cuenta que a pesar de los beneficios que nosotros estamos esperando, pues este año tenemos un cambio en el sistema climático y es que tenemos bajo todos los preceptos de meteorología que se nos va a presentar el fenómeno del Niño. Esto implica que tenemos que tener presente que el fenómeno del Niño nos trae sequías, que las lluvias son inconsistentes y que eso pues nos va a afectar a nivel de, si somos agricultoras y productores, pues nos va a afectar a nivel de la siembra, porque no vamos a tener la suficiente lluvia o la suficiente agua para poder garantizar que el cultivo haga todo su ciclo, se desarrolle y nos produzca. Por eso se está recomendando de que se busquen semillas de ciclo corto y de que no necesiten tanta agua. Lo que pasa es que eso es un daño también a la economía de cada familia porque esas semillas, como son semillas modificadas, son caras y mucha gente pues no tiene los recursos para obtenerlas. Además que vienen como con un paquete, pues usted las tiene que sembrar, pero le tiene que echar este abono, les tiene que echar este químico, les tiene que echar esto otro. Y eso claro que afecta nuestra salud y económica. Por otro lado, tenemos que tomar en cuenta que las sequías pues hacen que las fuentes de agua no puedan rellenarse y no podamos posteriormente abastecernos tanto para el consumo humano como para el cuidado de los animales, las gallinas, los cerdos y la gente que tiene ganado, pues para el ganado. Por otro lado, pues sabemos que eso implica que va el clima, la temperatura va a haber más calor y eso pues va a tener afectaciones a todos los niveles, al aire que respiramos y de hecho pues a nuestra salud en todo lo que implica pues nuestro sistema respiratorio y nuestro sistema digestivo, porque las aguas no van a estar tan limpias como nosotros quisiéramos consumirlas, debido pues a que la afluencia de lluvias va a ser poca
y que no vamos a tener pues la calidad del agua que las personas requerimos. Hay otros daños que a veces no los vemos, pues porque pasa el tiempo y decimos, ajá, o pasó eso. Por ejemplo, tenemos que el niño puede secarnos las fuentes de agua. Por ejemplo, hace 3 años que se dio o fenómeno del niño, se secaron dos lagunas que tenemos cerca, la de las playitas de Sébaco y una laguna grande que había ahí al lado de Masaya. También, no sé si se nos ha olvidado, pues la hambruna que hubo en la zona de las Segovias, porque la gente no pudo sembrar porque no les cayó agua, porque en el país existe una zona que se llama corredor seco, que cuando el fenómeno del niño afecta a nuestro país, pues son las zonas que se ven más desprotegidas y son las zonas que se ven más limitadas para la producción y para, por supuesto, obtener la alimentación que la gente necesita para sobrevivir. No se puede sembrar nada, no se puede sembrar frijoles, no se puede sembrar millón, no se puede sembrar maíz, no se pueden sembrar hortalizas porque no hay agua. Y esa es una de los grandes daños que trae pues este fenómeno que nos va a afectar este año y que aunque esperamos el invierno con mucha esperanza, también tenemos que prever los daños que este fenómeno nos trae, porque ya han habido años en los que hemos perdido toda la semilla, no hemos producido, no hemos sacado nada de lo que hemos sembrado porque se secó, porque no hay agua. Entonces tenemos que también tomar en cuenta eso cuando estamos pensando en sembrar y tener en cuenta también que tenemos que cuidar el agua, que tenemos que ahorrar agua y que tenemos que guardar la poca agua que caiga, pues almacenarla, cuidar la fuente de agua, mantenerla limpia, reforestar para evitar que tenga más contaminación y que consumamos pues en la medida de lo posible la mayor cantidad de agua limpia que podamos para tener menos problemas de salud, dado que ya sabemos pues que la contaminación de las aguas pues afecta directamente nuestra salud. Muchísimas gracias a Eva por ese análisis. Eva es ambientalista y claro está, ¿verdad? Que conoce de cerca también la situación de las mujeres rurales por el trabajo que ha realizado en el campo y el contacto permanente con las mujeres rurales. La situación de afectaciones en la salud, en el clima, en la cosecha, pues nos visualiza un panorama bastante hostil, bastante desalentador. Ella hablaba de cómo ahorrar agua y lo de las semillas me preocupa muchísimo, Lucelma, porque Eva habla de semillas de corto plazo, semillas modificadas, que encima no son baratas. Es bien bueno, difícil. Mira, a mí me gusta recomendar estas cosas cuando a veces no se tienen acceso. A mí me gustó mucho la intervención de Eva, pues yo pienso que ella puso pues el dedo en la llaga. Yo solo quiero profundizar algunas cosas de las que ella dijo. Mira, lo de las semillas que las consiga el que pueda, pero los fertilizantes están caros. Bajaron un poquito de precio, pero están carísimos. Pues no siento yo que haya mucha capacidad de trabajar con este tipo de químicos que por las condiciones de la invasión de Rusia a Ucrania sigue ese mercado inaccesible. Pero bueno, decimos, hay que cuidar las fuentes de agua. La gente sabe cómo cuidar las fuentes de agua. Realmente habremos aprendido. Hay campesinos que lo saben hacer, hay productores, hay personas mayores. En algunos lugares creo que sí que se han dado capacitaciones en eso, en otras no sé. Y hay mucha gente que aprendió a manejar los comités de agua potable y saneamiento y que estuvo en muchos talleres y ahora están en Estados Unidos, están en España, están en Costa Rica, porque la gente que tiene más habilidades, más formación, probablemente se ha ido. Y resulta que quedan en las comunidades personas que tienen que aprender de la persona mayor, del que está ahí. Explíquenos, amigo, explíquenos, abuelo, cómo hacer esto. Pero cuidar la fuente significa, si es en una zona seca, buscar esas plantas que parecen cactus, espadillos, piñuelas, esas plantas que aguantan vivir con poca agua, ¿verdad?
si estás en una zona seca, vos tenés que cercar la fuente con ese tipo de plantas que te las regalan. Nadie te va a pelear porque le pidas piñuela o espadillo, que eso abunda. Pero hay que ponerlas en fila, hay que hacer como un cordón, otro cordón, para que no entren los animales a defecarse en la fuente de agua. Para evitar para proteger la fuente. Para proteger la fuente, para que no entre gente a hacer sus necesidades ahí, o para que no entren los papeles, las bolsas plásticas, la basura que anda rodando ahí, porque desafortunadamente en el campo, igual que en la ciudad, tenemos basureros por todos lados. Hay que ponerles planta, y luego si hay otros arbolitos que aguanten en ese clima, como pueden ser los maderos, como pueden ser, bueno, no me acuerdo el nombre ahorita, pero hay varios árboles que nacen en las zonas secas, hasta los jícaros, ¿verdad? Son propios de donde ya no hay buenos suelos. Tienen que ponerse esos árboles y hay que irlos a ver y de vez en cuando darles una regadita cuando son árboles, para que nosotros hagamos que se recubra la zona donde está la fuente. Pero luego, si de un cerro, de una loma, baja el agua en una escorrentía, hay que hacer una zanjita para irla canalizando. Eso se llama piocha, pala y ganas de resolver los problemas. Y lo digo porque yo crecí en mi niñez cerca de un río y aprendí a hacerlo. Y mi abuelo nos mandaba a todos a trabajar. O sea, no les estoy contando algo que no sepa cómo se hace. Ah, pero ahora ya nadie quiere agarrar una piocha, un palo y un machete, solo quieren las chapodadoras esas de gasolina. Dejemos esa pereza atrás, busquemos una pala y nos vamos a hacer una zanjita para que esa agua, en vez de que se escurra por otro lado, venga a caer a la fuente. Y luego a esa fuente, además de protegerla, de cercarla, hay que hacerle una pequeña pila donde el agua se decanta, donde deja los sedimentos de un lado y ya va saliendo más limpia. Obviamente después hay que filtrarla, aunque sea con un pañal, ¿verdad? Una tela de pañal, y si no hay un sistema de cloración, hay que ponerle una gota por cada litro de agua, una gota de cloro. Entonces, ¿qué sucede? Pues tenemos que saber qué significa cuidar la fuente. Y eso significa que año con año, cuando haya lluvia, tenemos que aprovecharla para sembrar árboles y para cuidarla. Pero también significa que si llueve, no dejemos que esa agua solo se escurra. Un día de estos yo recibí un video de una gente de León, creo que era de La Pacentro, donde estaba cayendo un piñazo de agua. Y vos ves la casa con el corredor y en un extremo de la casa de un canal caía un madre chorro de agua. Un madre chorro de agua que está encharcando todo el patio. Y digo yo, ¿qué le cuesta a esta gente? Poner ahí un barril, poner ahí una pila, poner algún recipiente donde golpee el chorro de agua y luego un tubo o un bambú, si no tienen para el tubo, pero es una casa que se ve que tienen con que comprar un par de tubos de 2-3 pulgadas y eso llevarlo canalizado hasta un hueco que puede ser de 2x2, de 3x2, depende de la capacidad, que se hace con piocha y pala, porque ahí no tenemos maquinaria en toda la casa, para reservar agua. Si vos tenés para comprar un plástico, de ese plástico negro, se pone, se acomoda, se detiene en las orillas con piedras, con tierra, con la misma tierra que sacás, se prensa el plástico. Y ahí se guarda agua para las enramadas, para los cultivos que haces cerca de la casa, para tus animales, ¿verdad? Pero la gente no se le ocurre hacer eso. ¿Cómo es que toda el agua la estamos dejando ir? Si sabemos que vamos a tener un verano muy crudo, que ni siquiera vamos a tener, aunque compres esa semilla, el agua para regarlo, entonces empecemos a ingeniarnos todos cómo vamos a retener humedad. Y si vos tenés una parcela que tiene lomas, cuando la loma va para abajo, ahí hace una zanja para infiltrar agua. O puedes hacer otro pequeño reservorio y hacer muchos pequeños reservorios, ¿verdad? Que si no tenés para el plástico, pues entonces se forra con arcilla, con barro, para que el agua no se vaya tan rápido. Pero si no la usas, estás infiltrando agua y eso lo puedes hacer cerca de los pozos, cerca de los manantiales, cerca de distintas fuentes de agua. Pero el ingenio popular y las enseñanzas del campo hay que rescatarlas. Y lo mismo se puede hacer en los patios, en la ciudad. Yo siempre digo que hay que hacer miles y miles de pozos de infiltración de agua,
Porque, por ejemplo, en la zona urbana, en todo el Pacífico de Nicaragua, pues dependemos del agua de los pozos. Desafortunadamente, Nicaragua es el país de Centroamérica que más está explotando las aguas subterráneas desde hace años para consumo humano, para riego y para derrocharla también. Sí. Entonces, si vos no recargas los acuíferos, que te puede llevar 50 años, no es que se recargan en un invierno, te puede llevar 10 años, pero tenés que hacer obras. Y yo ahí siempre le reclamo a los grandes productores, a esos que sacan millones y millones de metros cúbicos de agua del suelo para sus cultivos de exportación, que además de que no pagan el agua porque nunca aprobaron la ley de cánones, no reforestan, la mayoría de ellos no dejan regeneración natural, y entonces estamos extrayendo demasiada agua del subsuelo y no estamos rellenando. Esa agua es limitada. Entonces, si vos aprovechás los días y las horas de lluvia para hacer millones de obras de recarga, está sacando agua y llega un momento en que el pozo ya tiene poca agua. Ya tal vez se hizo para 2.000 familias y ya hay 4.000 en la zona. Pero se van haciendo más profundas las aguas y hay que recargarlas. Significa hacer muchas cosas. ENACAL, todos los pozos que administra a nivel nacional, debería de estar con una política especial, igual que las empresas municipales de agua, igual que las urbanizadoras que indebidamente administran el agua. ¿Cuál es su plan de recarga para aprovechar las lluvias que tengamos? Que van a ser menos, pero hay que aprovecharlas. Y da tristeza ver cómo corre el agua y no hay las obras que necesitamos para infiltrar, retener, conservar todo lo que se pueda de humedad y de agua. De tal manera que... Y de limpieza también, Roselma, porque Eva decía que como van a haber menos agua, las aguas van a estar sucias. O sea, Mira, más sucias que de costumbre. Las aguas se ensucian porque cuando corren encuentran basura, encuentran agroquímicos, encuentran desechos de animales. Bueno, el otro tema es toda la basura, todos los desechos, guárdela en su casa, en un hoyo, si es basura orgánica, y haga tierra vegetal enriquecida para esas plantitas, que hoy más que nunca van a necesitar buenas tierras. Todo lo que son los desechos orgánicos, o incluso se caen las naranjas, se caen los limones, y ahí los dejan, y ahí proliferan las plagas de mosca blanca, por la pereza de no hacer un hoyo para enterrarlas, para combinarlas con hojas, para hacer una tierra más enriquecida. Pero lo que es la basura plástica, si alguien sigue tirando basura plástica en los caminos, en las calles, en los ríos, en las quebradas, que no me diga que no tiene agua, realmente se merece no tener agua. Todo el que es cochino y no quiere aprender que la basura no se puede regar ni en el suelo, porque se contaminan los suelos, ni en la calle, ni en los cauces, ni en los caminos, ni en las fuentes de agua, la basurita esa se mete en la mochila, se mete en la bolsa del pantalón y se lleva a la casa. Y esto lo tienen que saber todos los niños, porque ricos y pobres siguen tirando basura donde sea. Entonces, si las aguas se ensucian es porque los humanos estamos poniendo suciedad donde no hay que poner. Y el que tiene animales, que recoja el estiércol y lo meta en una abonera, porque ahí tiene un recurso valiosísimo como abono. Y ahí la labor de los vecinos de decirle al otro, mire amigo, mande a recoger el estiércol, sus animales se están defecando en el camino, y eso cuando hay corriente pues contamina las aguas, porque ahí van parásitos, van medicinas que le dan a los animales, van productos farmacéuticos. Y el que tiene sus cultivos tiene que también hacer, si son de riego, una especie de gran piscina para que el agua se meta ahí, se filtre y después salga más depurada. En fin, pues los arroceros y todos los que tienen estos cultivos con mucho riego. Pero hay cosas que se pueden hacer también en la ciudad, como es hacer esos pozos para captar el agua del techo, infiltrar y tener un patio más húmedo, quitar parte del cemento, sembrar más árboles, poner todas las enramadas que puedan, porque si no se van a morir de los golpes de calor. O sea, yo no quiero ser apocalíptica, no quiero ser un pájaro de mal augurio, pero si empezamos a proteger la fuente, si empezamos a sembrar árboles o a permitir que la regeneración natural se levante,
En Nicaragua hay muchísima gente que tiene grandes fincas que a veces las manda a chapear solo para tener pasto y no tienen suficientes animales. Dejen crecer los árboles, porque cuando se hace la chapia, uno va viendo cuáles son árboles que pueden crecer rápido, que son nativos y no hay que cortarlos. Y hay que tener potreros con sombra y hay que tener potreros con sus reservorios de agua. Ah, no, pero es que realmente quieren que la naturaleza nos lo resuelva todo. Pero este verano y probablemente el del próximo año van a ser demasiado crudos. Ya tuvimos un preámbulo. Recuerden ustedes que llovió en marzo de una manera extraña. Llovió en abril de una manera fuera, pues que siempre caen lo que se llaman los cocoteros, pero estos fueron irregulares, fuertes en distintos lados. Pero ya hay advertencias científicas que te dicen, viene un niño muy fuerte, vamos a tener más calores, vamos a tener esta sensación de bochorno, ¿verdad? Con las altas temperaturas, vamos a tener menos precipitaciones, va a encontrar suelos muy secos, en el caso de Nicaragua, suelos sin árboles, ¿verdad? Suelos donde gente irresponsable que no quiere agarrar el machete para hacer una chapia, manda a incendiar, no hacen rondas, no controlan nada, ¿verdad? Y nosotros tenemos que saber que el trabajo va a ser duro, pero lo tenemos que hacer para vivir, para tener nuestra propia seguridad alimentaria, sembrar árboles frutales, sembrar todo lo que se pueda. Las leguminosas son de ciclos cortos, estamos hablando todo tipo de frijoles. Los mismos frijoles abono, el caupí o el gandul, otros frijoles que sirven para que los suelos se llenen de nitrógeno y para tener frijol abono, también se comen. La verdolaga también se come. Hay determinados tipos de plantas que se comen en otros países y en Nicaragua no. Pongámonos a leer, ahí es donde hay que usar el teléfono. ¿Qué tipo de hierbas podemos comer y cultivarlas? Y tener sus bancales. Porque si usted hace su bancal, la gallina no le va a comer las plantas, pero la va a tener ahí, la va a regar con poca agua. O sea, hay miles de cosas que se pueden hacer. Y esas muchas remesas, cosas que pudiéramos hacer y que las desconocemos. Quizás podamos hacer un programa justamente sobre todas esas cosas que podemos hacer que nos pueden ayudar en la alimentación, tanto en la ciudad como en el campo. El tiempo se nos ha terminado, pero hoy tenemos un mensaje de B. Herrera que no le hemos dado lectura. Dice ella, saludos a Argentina y Ruselma por entregarnos en este programa mucha información para prepararnos a enfrentar este fenómeno que ya nos está afectando. Abrazos. Muchísimas gracias a B. Herrera por ese mensaje en YouTube. Y Ruselma, el tiempo se nos ha terminado, pero a mí me gustaría cerrar este programa con un podcast que también lo hemos pues, forrado. Pero te quiero decir algo rápido, sí. Ajá. Es que todas esas remesas que llegan al país y la gente que se está partiendo el lomo, trabajando en cualquier cosa fuera del país, dejen de estar derrochándolo en consumismo barato, en ropa, en cosas suntuarias. Empiecen a invertir en sus formas de captar agua, en sus formas de proteger con árboles, en su manera de dar condiciones ambientales, porque sí está entrando mucho dinero a Nicaragua y se está derrochando en tonterías, se está consumiendo mucho plástico, se está tirando mucha basura y si no cambiamos ahora, no hay cuándo. Muchas gracias, Ruselma. Hay que aprender a cuidar mejor nuestro planeta con nuevas siembras y sobre todo aprender a cosechar agua. Ahí nos dice Vanessa Cortés desde El Salvador y también a través de la radio de todas. Claro que sí, hay que cuidar todo lo que tenemos y que los medios de comunicación también estemos abordando todos estos temas que tienen que ver para cuidar el planeta. Así que saludos a todas las plataformas digitales y a la radio de todas que nos han acompañado en la transmisión de este programa. Y te invitamos, Ruselma, para que abordemos un nuevo programa sobre esto que planteaba vos de las alternativas de siembra para poder mejorar también nuestra alimentación y poder hacer un mejores reservorios de agua, ¿verdad? Para poder cosechar el agua. Muchas gracias. Vamos a dejarles este podcast, señora Lluvia, aunque ya nos pasamos de tiempo, pero vamos a dejar esto porque nos afianza más sobre el tema del fenómeno del niño. Y bueno,
la importancia de cuidar mejor nuestro planeta. Gracias, Lucelma. Hasta el próximo programa. Hasta pronto. Saludos a toda tu audiencia. En esta misión que me han encomendado, ver qué está ocurriendo con este mundo. ¿A que no adivinan dónde estoy? En Nicaragua, un país con muchos lagos y muchos volcanes, así me han dicho. Y estoy bien contento porque a mí siempre me gustó viajar. Andariego me decían unos, vagabundo me decían otros. Les confieso que con esta polvareda, ¡qué calor más terrible! Aunque ya no creo en el infierno, esto se le parece. Y esta tierra, qué aridez. Se deben haber equivocado los que le pusieron el nombre al país, Nicaragua, porque no veo agua por ningún lado. En estas sequedades, ¿con quién hablaré? Habla conmigo. Ah, hermana Vaca, no te había visto. Pareces un saco de huesos. Ando en las últimas, Francisco. ¿Así? Si hubieras venido mañana, ya no me encuentras. Voy a morir. Creo que debe haber una equivocación. Me habían dicho que aquí en Nicaragua la tierra es bendita. Por estos lados no lo es. ¿Dónde estoy entonces? Estás en el corredor seco. ¿Así? Son leguas y leguas y más leguas. Es una aridez que arranca de Guatemala y baja por Honduras, El Salvador, pasa por aquí y toca hasta el Guanacaste en el norte de Costa Rica. Dios mío. Es una sequedad que atraviesa toda Centroamérica. ¿Y no llueve nunca? Pocas veces. Ahora llevamos años sin ver agua. ¿Sí? Dicen que es por el cambio climático. Esa desdicha que lo ha revuelto todo. Todos me vienen hablando de lo mismo. ¿Y de qué más vamos a hablar, pues? Hace ya 2 años que el maíz no nació, que los frijoles se perdieron. Millones de gente sin tortilla que comer. Y no sé cuántas de nosotras sin un poquito de pasto que echarnos a la panza. ¡Qué terrible! Este es el corredor del hambre, de la desnutrición. Esta situación de sequía nos dejó bastante fregados. Yo creo que la esperanza que tenemos es que Dios nos mande agüita y para poder levantar las cosechas. En unas partes está más seco, en otros pues la milpa no creció. Que muchos sembramos, pero no pudimos tener cosecha, pues por el motivo que quedaron chiquitos los frijoles y el maíz. Que aquí no hay nada, pues asunto de comida no hay nada, pues. Pues vine aquí buscando a la hermana Lluvia. Tiempo perdido. Si quieres lluvia, vete rumbo a nuestra costa caribe. Ahí debe estar ella. ¿Y por dónde queda eso? Por allá hacia el oriente. Adiós, hermana Vaca. ¿Qué puedo hacer por ti? Que la tierra te sea leve. ¡Ay, al fin! Alabado seas, mi Dios, por la hermana Lluvia que nos refresca y hace fructificar las semillas. Aquí me siento mejor. Te saludo, hermana Lluvia. Bendita seas. ¿Bendita yo? Sí. Pues hay una gente que ahora mismo me está maldiciendo. ¿Por qué? Es que tienen razón. Acabo de destruir sus sembrados y sus ranchos y se han quedado sin nada. ¿Y por qué haces esa maldad si tú siempre fuiste buena? No sé lo que me pasa, hermano Francisco. Mi vida ha cambiado mucho en los últimos tiempos. ¿Así? Ya no sé cuánto tiempo debo estar mojando la tierra, ya no sé cuándo debo escampar, ya no sé. A ver si nos entendemos.
Yo vengo ahora de la otra punta de este país, en donde hace años que ya no llegas. Ese tal corredor seco. Sí. Allá te extrañan, hermana Lluvia. Es que esa zona es reseca, muy pobre. Yo quisiera llegar a todas partes y a tiempo. Yo he sido siempre muy puntual, Francisco. ¿De quién es la culpa, hermana Lluvia? De un desgraciado enemigo que se llama dióxido de carbono. ¿Dióxido de carbono? Ese gas sale de lo que queman las fábricas, de los motores de los autos. ¿Así? Tanta quemazón y tanta humazón han calentado el mundo, han causado esa enfermedad que me ha vuelto loca. ¿Cómo se llama esa enfermedad, hermana Lluvia? Se llama cambio climático, Francisco. Otra vez escucho ese nombre. Y no pienses que solo me enferma a mí. Enferma a todas las criaturas de Dios. ¿A todas? Y no solo sucede aquí, en Nicaragua, en Centroamérica. No, ese cambio climático ya está haciendo de las suyas en el mundo mundial, Francisco. Los principales efectos del cambio climático son un exceso de lluvias o una escasez de lluvias. Hay sequías cada vez más prolongadas y diluvios y huracanes más potentes. 9 de cada 10 desastres causados por el calentamiento del clima son inundaciones, avalanchas de lodo, desborde de ríos, seguidos por sequías más y más intensas. Ay, mato si falto y mato si sobro. Y para colmo muchas veces mis gotas caen envenenadas. ¿También eso? Sí, también. Las fábricas que funden metales echan azufre al aire. Las calderas de calefacción, las maquinarias. Ese azufre sube y se mezcla con las nubes. Y cuando cae un aguacero, estoy sucia. Me llaman lluvia ácida, lluvia de azufre. El azufre es el olor del diablo. Ay, pero ¿qué hago, Francisco? He perdido el control. Estoy desesperada. Un mundo seco, un mundo de agua sucia. Eso es lo que tendrán en herencia las generaciones que vengan detrás. Ni quiera Dios. Lo que Dios quiere, hermana Lluvia, es que cambiemos de rumbo. Nos encontramos ante un preocupante calentamiento climático que afectará la disponibilidad de agua potable y energía y la producción agrícola de las zonas más cálidas. Es urgente e imperioso que la emisión de gases contaminantes sea reducida drásticamente. El colectivo de mujeres de Matagalpa presenta Y ahora yo tengo la palabra, un espacio radial de discusión, análisis y reflexión de temas relacionados con nuestra vida diaria. Escúchenos a esta hora y por esta emisora. Mujer,